Mira, la historia se remonta a, primero, mi abuelo materno tocaba el piano y de hecho en su juventud ganó dinero tocando el piano. Era un pianista preparado de música popular que tocaba temas de la música de Hollywood, de la primera música de Hollywood, Ok. ragtime, incluso temas de jazz y pues en la casa escuchábamos esto todo el tiempo porque mi abuelo tocaba. Pero después la siguiente generación, en la siguiente generación, un hermano de mi mamá estudia dirección de orquesta y piano y ya estaba muy metido en la música clásica. Ahí conozco, pues no sé, Pero seguías escuchando, como escucha nada más. conozco la música de Beethoven con él, conozco la música de Chopin, la música de Mozart, la música de Igor Stravinsky, y este tío conoce a mi papá. Mi papá estudia composición en Polonia por influencia de mi tío Jorge. Ok. Y además de esto, de que pues mi mamá oía música clásica, mi papá pues estaba metido en la música contemporánea cuando vivía. Mi tío Jorge cuando vivía dirigió orquesta en el Estado de México y estuvo en el conservatorio. Entonces, pues ahí conozco la música clásica y sí estuve interesado en ella, pero mi abuelo muere y los pianos se cierran. Entonces lo que quedó fue una Sí. guitarra. Y al quedar una guitarra, pues yo no podía tocar la música de piano, no tenía los recursos ¿No habías escuchado del instrumento. alguna clásica en guitarra? Sí, pero a lo mejor no tenías presente, ¿no? No tenía la técnica para poderlo hacer ni maestro que la enseñara. Entonces resulta que la alternativa fue aprenderme los acordes de bossa nova y tenía unos tíos que tocaban música popular, boleros y entre ellos también, entre esos estilos de música tocaban también bossa nova. Ellos se llamaban los Aluches y por cierto grabaron un último disco que ya está en Spotify, Ok. ya grandes, ya ellos tienen algunos más de 70 años, ¿no? En el orden de 75 o más. Chingón. Y pues nos pidieron participar en su último disco, pero ellos fueron una influencia porque ahí conocemos a Jobim, ahí conocemos un poquito de la música popular, del bolero y también del rock porque uno de los que forman el grupo también fue cantante de Los Locos del Ritmo. Entonces me formo en muchos estilos de música. Obviamente en la adolescencia, acá en ¿Cuántos años tenías cuando agarraste la guitarra? 11 años más o 11 menos. años. Y de hecho mi regalo de cumpleaños de 12 años fue una guitarra. Entonces resulta que caen en las manos pues los discos de Kiss primero, nos pintábamos de Jen Simmons y de no me acuerdo de los nombres, Ace Frehley, Sí, de sí, sí, todos sí. ellos, ¿no? Y empezamos a tocar los requintos de los discos. No faltó por ahí el amigo que llega y dice, oye, ¿por qué oyes Kiss si está mejor Led Zeppelin, no? Sí. Y luego, Y entraste a Led y Zeppelin. entonces a Led Zeppelin, pero Deep Purple igual, y Jimi Hendrix también, y de ahí Black Sabbath, y pues fui como que brincando Ok. muy rápido, pero unos amigos que conozco que tenían un grupo que se llamaba Punto y Coma, y al cual yo pertenecí mucho después, cuando cumplí 23 años, entro a Punto y Coma y estoy un año en Ciudad de México en ese grupo. Esos músicos eran jazzistas, les gustaba Bill Evans, les gustaba Joe Pass, Wes Montgomery, y me enamoro del jazz, o sea, ya Sí, después de que habías pasado por la música, el jazz de Estados Unidos, de música de época, de cine, llegas a la música clásica, luego empiezas con el rock, pero pues más popular, mexicano, luego vas a Led Zeppelin, rock en inglés, y cuando escuchas jazz es como un clic, ¿no? Así, claro, pero hay un matiz. Mi hermano Emanuel se va al conservatorio de Jalapa muy joven. Yo estaba en preparatoria. Incluso cuando él se va, yo todavía no había entrado a la prepa. Mi hermano Emanuel conoce a los músicos de jazz de Jalapa y después yo los conocí. Entonces entro paralelamente también al mundo académico.
empiezo a aprender música, un poco a distancia, porque mi hermano me decía, estúdiate estas cosas, óyete estos discos. Tú estabas aquí. Yo estaba aquí, conozco a Jaco Pastorius por discos y me vuela la cabeza. O sea, Jaco Pastorius en ese momento era un bajista que no había otro de esa magnitud ni de ese tamaño. Sí estaban los jazzistas, ¿no? Estaba Eddie Gómez y grandes contrabajistas, Charlie Hayden, que hacían cosas increíbles en el contrabajo. Pero Pastorius fue más lejos, a pesar de que su influencia era la influencia del funky, de James Jamerson, del bajista de James Brown, y que le gustaba la música de Tower of Power y todo esto. Ok, cuando lo conoces, tú a Jaco Pastorius, todavía estabas en Campeche y estudiabas muy leve. Estaba en prepa, en primero de prepa. ¿Cómo es que podías identificar a un Jaco Pastorius y decir, tiene algo que me conecta? Porque no es música comercial. ¿Tenías despierto el oído o qué crees que hacía que pudieras no entenderlo? era demasiado evidente y yo oía música desde chico. De hecho, te voy a decir algo. En la misma época que llega Pastorius, ya había yo escuchado Genesis, Pink Floyd, Premiata, los grupos de rock progresivo, que tenían bajistas muy buenos, ¿no? Por ejemplo, había una banda que se llamaba Brand X, en donde tocaba Phil Collins jazz, un jazz fusión, con un bajista que se llamaba Percy Jones, que además tenía un approach a Jaco Pastorius. Pero Jaco Pastorius además estudia los armónicos del bajo y empieza a hacer música con los armónicos del bajo.